Buenas noches, chicas, bienvenidas a nuestro devocional en nuestro canal. Yo soy Muerto al Mundo. Y en esta noche quiero empezar este devocional con 3 historias muy cercanas a lo que vivimos nosotras diariamente. La primera situación es de una chica que sufre bullying en su colegio debido a su aspecto físico. Ella se pregunta por qué tiene ese cuerpo, porque simplemente los demás no pueden aceptarla como ella es. Se pregunta constantemente por qué a ella le pasa estas cosas. Ahora pensemos en una segunda situación, también muy real, y es una chica a la cual en su casa sus padres, a su parecer, constantemente le están buscando un pero a todo lo que ella hace. Es una chica que puede que ayude en casa, tenga buenas notas, pero sus padres siempre están buscando una ocasión para buscarle cualquier recriminación. No valoran a su parecer lo que ella hace y se pregunta por qué tiene sus padres, por qué nació en ese hogar. Ahora pensemos en una tercera situación. Una chica la cual debe mentir en su colegio para poder ser aceptada, para poder tener amigas. Y ella se pregunta constantemente por qué nadie la acepta, como es, tal y como es ella. Entonces, puede ser que estas 3 chicas en su intimidad se estén preguntando por qué a ellas. Y vemos que tienen argumentos válidos para poder justificar lo que están pasando en ese momento, sus circunstancias. También quiero que para empezar se pregunten 4 cosas que son cruciales en nuestra vida, en este momento en el que ustedes están como jóvenes. Puede que en algún momento se hayan sentido tan desanimadas que quisieran dejar todo atrás, darse por vencidas. Una segunda pregunta, chicas, para que ustedes mismas se las vayan respondiendo. ¿Le has echado de pronto la culpa a Dios o a los demás de las cosas que te pasan? Bueno, esto es difícil de responder, ¿verdad? Pero sé que así como a mí también me ha pasado, yo creo que a ustedes también. Y la respuesta puede que sea así. Vamos con una tercera pregunta. ¿Has tenido más problemas de pronto buscando a Dios que desearías a veces volver a tu vida pasada? Y una cuarta pregunta, chicas, antes de comenzar nuestro estudio. Y es, ¿te pasan de pronto tantas cosas malas que piensas que la voluntad de Dios está errada? Bueno, si tus respuestas fueron sí, a la mayoría de ellas, creo que es hora de abrir la palabra de Dios y poder, así a la luz de la Biblia, entender la verdad de las circunstancias. Ahora vamos entonces a pensar algo. A menudo en nuestra vida, en nuestro día a día, nos pasan una serie de eventos que a nuestro parecer pueden ser desafortunados. Siempre nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Cierto? Si pasó esto, ¿por qué a mí? Si perdí el examen, ¿por qué a mí? Si se burlaron de mí, ¿por qué a mí? Si tengo esta figura que en mi cuerpo, o si tengo de pronto un defecto, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Pero estamos haciendo la pregunta incorrecta y vamos a verlo a la luz de la palabra, que no está bien preguntarse ¿por qué a mí? Porque es un aspecto muy egoísta, es una pregunta muy egoísta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta? Vamos a verla al final. Entonces, para empezar, quiero que vayamos a nuestro pasaje de esta noche, el cual es Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. Y voy a leerlo. Está en el Antiguo Testamento para los que lo quieran buscar, chicas. Proverbios 16:20 nos dice lo siguiente. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Este pasaje nos dice 2 cosas muy importantes que quiero que lo tengan en cuenta y que vayan uniéndolo con los 3 casos que vimos al inicio y con las 4 preguntas que les realicé. Vamos a desglosar un poco este pasaje. Nos dice lo siguiente: el entendido en la palabra hallará el bien. Cuando buscamos la palabra de Dios, cuando la escudriñamos
Y cuando verdaderamente entendemos lo que Dios nos dice acerca de las cosas, es cuando hallaremos el bien. Y miren la segunda parte del pasaje, dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Recordemos que bienaventurado es doblemente feliz. ¿Eso qué quiere decir? Aquel que cree en la palabra del Señor será bienaventurado y también hallará el bien. Vamos entonces a estudiar 3 casos bíblicos. Ya estudiamos 3 casos que puede que a diario, en nuestro día a día, conozcamos casos como los que vimos al inicio de este devocional. Pero quiero también que miremos 3 casos bíblicos, que también fueron reales, pero que los encontramos en la Biblia. El primero fue de Moisés. Acuérdese, Moisés, aquel que logró sacar, por la misericordia del Señor, a Israel de Egipto. Moisés estaba haciendo todo lo posible según lo que el Señor le mandaba hacer para poder sacar a Israel de Egipto. Y acuérdense que allí, en medio de esta disputa entre el faraón y lo que Dios mandaba, Dios enviaba plagas. Entonces el pueblo de Israel empezó a echarle la culpa a Moisés de lo que estaba pasando. Imagínense lo que estuviera pensando Moisés en ese momento. Ustedes posiblemente dirían, no, pero es un hombre bíblico. Entonces dio todo lo que pudo en sus fuerzas por ese pueblo, pero no. Imagínense que le empezó a echar la culpa a Dios. Empezó a decirle que porque lo había escogido a él, que porque a él le estaba pasando esto, que todo lo que él había hecho y nada que Dios sacaba a Israel de Egipto. Pero vamos a ver más adelante la respuesta de Dios. Ahora, después de ver la vida de Moisés en este aspecto en particular, ahora imagínense a los discípulos. No sé si ustedes han viajado de pronto en barco. Creo que no, ni yo también lo he hecho, tampoco lo he hecho. Pero imagínense a los discípulos en medio del mar, en una tormenta bastante fuerte, y ellos empiezan a pensar que van a perecer. O sea, van a morir en ese momento. Pero Cristo estaba con ellos, solo que Cristo estaba acostado, durmiendo. Estaba cansado después de una gran jornada de predicar, de curar a muchos enfermos, ¿cierto? Pero imagínense a ellos en ese momento. ¿Por qué nosotros nos estamos muriendo? Vuelven otra vez las circunstancias iniciales de las 3 chicas que les contaba al inicio, ¿cierto? Porque a mí. Ahora vamos a ver una tercera. Una viuda. Resulta que había un territorio que se llamaba Naín. Y esta señora viuda, o sea, había perdido a su esposo, también perdió a su único hijo. Ahora imagínense en la situación en la que ella estaba. No tenía esposo, se le había muerto su hijo, su único hijo, ¿y cómo creen que iba a quedar? Sola, ¿cierto? Posiblemente ella pensó, no, ¿qué será de mí? Sola toda la vida. No voy a tener tampoco sustento, voy a estar completamente sola. Porque a mí, ¿verdad? Pero quiero que empecemos a pensar en algo muy particular. ¿Será que todas estas cosas que han dicho las personas en medio de sus circunstancias serán verdad? Pues según lo que dice la palabra y según lo que leímos en el pasaje, no. Miren, volvamos a leer el pasaje. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ahora miremos esas 6 historias que les he contado a la luz de la palabra. La primera, la chica que dice que por su cuerpo se están burlando de ella. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Seamos entendidos y hallemos el bien en la palabra del Señor. El Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Y eso es un gran privilegio, chicas. Seamos como seamos, el Señor fue quien nos hizo. La palabra dice que Él conoce absolutamente todo lo de nuestro cuerpo, nuestra cantidad de células, nuestro ADN. Nuestro cuerpo fue formado por Él en el vientre de nuestros padres. Él fue quien puso la información en el ADN de nosotros. Él conoce cada uno de nuestros cabellos.
Entonces conoce también todos nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué no lo vamos a escuchar a Él? Primero debemos aceptarnos nosotras y aceptar esa obra que el Señor hizo en nosotros. Dios es nuestro alfarero, quien moldea nuestro cuerpo. Entonces debemos aceptarnos tal y como somos, porque así nos ama el Señor. Y si el Señor nos ama, no importa nada más. Si han creído ustedes en Cristo como su único y suficiente Salvador, son valiosas en Cristo, sean como sean. El Señor amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. No dice que los gordos no, o no dice que los muy flacos no, o no dice que los muy morenos no, o que los muy blancos. El cuerpo es una parte y es una bendición que el Señor nos da y debemos cuidarla, pero no es el todo de nuestra vida, ¿cierto? Ahora miremos la segunda situación, aquella chica la cual dice que sus padres no la valoran, pero la Biblia dice que todo lo que hagamos hacerlo para el Señor, no para los hombres. Entonces, si esta chica está haciendo las cosas por solo agradar a sus padres o a los demás, pues no está haciendo las cosas correctamente, porque Dios, quien está en el cielo, es quien nos recompensará por lo que hagamos, pero de acuerdo a la intención de nuestro corazón. El Señor también nos manda a obedecer a nuestros padres, sea cual sea la situación. Entonces no debemos estarnos quejando porque mi papá me dice esto o por lo aquello, y eso lo aprendí a las malas cuando joven. Entonces, chicas, es muy importante que escuchemos la palabra del Señor. Ahora miremos la tercera situación, aquella chica que miente. Primero, está mintiendo, ¿cierto? Es un pecado. Segunda cosa, la Biblia nos dice que no debemos confiar en el hombre, porque el hombre solo mira a su parecer, o sea, se guía por sus ojos. El Señor mira el corazón. Y si Cristo es mi único amigo, con eso basta. Acuérdense en la canción, Jesucristo, basta. Ahora miremos a Moisés. Moisés estaba quejando delante de Dios por todo lo que le estaba pasando, por el rechazo del pueblo. Pero Dios le dijo que él estaba haciendo eso, que estaba endureciendo el corazón de Faraón, simplemente para él glorificarse y que el pueblo mirara que Dios es el gran yo soy. Entonces había un propósito. Miremos la segunda situación, la de los discípulos. Cuando ellos decidieron ir donde Cristo a escucharlo, fue cuando Cristo calmó la tormenta. Y la última situación, esta viuda estaba llorando, estaba desconsolada. Cristo la miró y levantó a su hijo de entre los muertos. Lo resucitó y ella tuvo esperanza. Entonces, si miramos las situaciones, cada vez que escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, cada vez que somos entendidos, hallamos el bien. La palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, si somos creyentes, porque todo tiene un propósito y siempre va a ser glorificar a Dios y que también nosotros podamos madurar en nuestra vida como creyentes. Chicos y chicas, si me están mirando en esta noche, Dios nos insta en este pasaje a que acabamos de leer, que escuchemos primero su voz antes de sacar conclusiones. Cuando enfrentes circunstancias que de pronto en un momento sean confusas, no acuses a otros, ni mucho menos a Dios. Pídele a Dios que te revele la verdad a través de las circunstancias, porque no podemos saber la verdad de Dios y lo que Él hará en nuestra vida, sino simplemente a través del Espíritu Santo. Podremos conocer verdaderamente el propósito de nuestras circunstancias. No mires las circunstancias, sino que primero escucha a Dios para así saber la verdad verdadera. Aunque suena redundante, es verdad, muchas veces creemos verdades falsas. Nos hacemos las víctimas, otras cosas, pero por encima de todo, primero escuchemos a Dios en su palabra. Cada circunstancia que estés viviendo o que estás viviendo de pronto en este momento, pásala a la luz de la palabra. Es como si esto fuera un colador y esta palabra tan hermosa nos mostrará la verdad en medio de las circunstancias. Gracias, chicas, espero que tengan una excelente semana y nos veremos en nuestra reunión del sábado. Chao, chicas.